Bueno, este experimento trata de demostrar cómo funciona un geyser. Aquí tenemos una olla con agua hirviendo, la temperatura está aproximadamente a 100 grados, entonces tenemos un embudo metálico puesto dentro del líquido. Entonces, la columna de líquido presiona, hace una cierta presión hidrostática sobre la parte inferior del líquido. Se acumula esta presión, las temperaturas inferiores de la parte inferior del líquido pueden llegar a más de 100 grados centígrados debido a esta diferencia de presión, y entonces se acumula bastantes bombollas de vapor de agua en la parte inferior y en un momento determinado empujan la columna de agua hacia arriba. Esto se produce de manera natural en pozos naturales, es decir, cavidades de agua que sean estrechas y bastante profundas y donde haya una actividad, un foco caliente bastante elevado, como es una zona volcánica, etc. Ahora vamos a medir la temperatura para ver. Hoy estamos alrededor de una temperatura de ebullición cerca de los 100 grados, no llega a 100 grados, ¿no? 99,700, porque hoy es un día frío y la presión atmosférica es un poco más baja, por eso no llegamos a los 100 grados. Otra cuestión, voy a intentar a ver si el agua puede subir un poco más arriba poniendo un tubo un poco más largo. A ver si, ¿ves? Vamos a intentar, ¿ves? También sube un poco más alto, se va llenando la columna de agua y al final empuja hacia arriba, se acumula mucho. Luego otra cuestión interesante es ver que el vapor se expansiona. Aquí se está expansionando el vapor. Si yo pongo aquí el termómetro, esto puedo poner, vemos que está a 100 grados, se acumula una gran cantidad de vapor de agua, por eso no deja ni flota el embudo, El embudo está flotando ahora. Se acumula tanta cantidad de vapor de agua que flota. Por eso ponía yo un peso para evitar esto. Vamos a poner un peso. Vale. Ahora vamos a bajar un poco. ¿Qué temperatura tenemos? ¿Qué temperatura tenemos? ¿Qué temperatura? Unos 100 grados, ¿no? En cambio, si lo pongo algo separado de donde sale el vapor, la temperatura baja. Eso es debido a la expansión del vapor. Al expansionarse se enfría. Fíjate que estoy a poca distancia y la temperatura no es de 100 grados. Si lo pongo en contacto, sí que llega a 100 grados. Pero si lo separo algo, baja la temperatura porque se expansiona el vapor. Fíjate cómo hace el efecto geyser cuando se llena de columna de agua, empuja toda la columna para arriba. La presión. Vale, creo que más o menos que se entiende lo que es un geyser y luego que el vapor se expansiona. Yo aquí no me quemo. A esta distancia el vapor no me quema. Estará a una temperatura de 80 grados o así. En cambio aquí está a 100 grados.
se expansiona, se estira. Cortamos, ¿no? Corta.